cuanto a la preparación que tuviste en la colimba, ¿estabas preparado como para ir a una guerra? No, a mí, en manera particular no, porque de 300 personas que uno solo pasara al frente, ¿no es cierto?, a ver cómo se armaba y se armaba un fusil, eso no es, para mí no es entrenamiento. Y aparte otra, tirar 5 tiros de fuego y 5 en serio y después nada más. Después, bueno, cuando yo paso a Campo Sarmiento en esos 45 días de instrucción, en un momento desarman una balsa, ¿no? Y yo digo, ¿para qué esto? Porque yo tenía que pensar primero que me tenía que tocar destino un barco, ¿no? Y para usar la balsa. Y bueno, fue lo que, eso me dio vida de estar contando esto, porque la verdad que de ahí me acordé, ¿no? Y me di cuenta para qué servía una balsa, ¿no? Pero la verdad que en sí la instrucción está bien en el barco, ya después que algunos se iba a afeitar o a bañarse y tocaba zafarrancho, estábamos preparados, pero el Belgrano era un barco muy viejo, del año 38, que estaba en la Segunda Guerra Mundial, no detectaba submarino, o sea, no tenía sonar, y a nosotros si nos atacaban los aviones nomás, andaban las bocas de fuego, pero eran todas muy viejas, o sea que éramos, ¿no es cierto?, no resistíamos ningún ataque nosotros. O sea, preparación previa para estar en el barco al momento en que estuviste en el Belgrano no tuviste. No, solamente los zafarranchos y cubrir, ¿no es cierto?, y práctica de tiro que tiramos en época, no sea, sin el conflicto, en una navegación normal, pero también, como te digo, ¿viste?, apuntaba a un lado y el cañón tiraba para otro lado, ¿viste? Inclusive tenían que sellar todas las partes de los vidrios porque si tiraban todos los cañones se quedaba sin luz. Era un barco muy viejo, tal es así que decían que terminaba ese año y pasaba a museo. ¿Cómo era el Belgrano en sí, para la gente que no lo conoce? Y bueno, era una casa, o sea, flotante porque medía casi 2 cuadras, 137 metros. La verdad que tenía de todo, inclusive hasta operaron a un muchacho que sabía de la apendicitis, ¿no es cierto?, en pleno conflicto. O sea, en sí pero también era, como te digo, viejo, un día picareteando picareteando, sacar la pintura vieja para volverlo a pintar, le empezamos a pegar y lo pasamos para otro lado. En sí era viejo, pero en sí para convivir era la casa nuestra, ¿no? Y la verdad, el día que nos llegan a hundir, ahí lloramos todos porque era ver solamente agua y cielo, ¿no? Porque la casa se nos había ido al fondo del océano. ¿Y vos qué tareas desarrollabas ahí en el General Belgrano? Y bueno, diariamente, en tiempo normal, éramos más o menos 6, teníamos que limpiar la parte de los baños y la parte que hacia el comedor, y después, bueno, cubría guardia, ¿no? Tanto por la entrada de la parte principal del barco, imaginaria, guardia de falúa, bueno, todas estas guardias, ¿no? Y después normal, después que quedaba libre podía había un campo de deporte, podía jugar al fútbol. Y después, ya en el conflicto, yo era proveedor y extractor de las vainas y proveedor de los cañones de antisuperficie. Y ese trabajo que eras proveedor de los cañones y eso, ¿en sí no llegaron a utilizar en ningún momento? No, solamente en práctica de tiro, como lo dije, que me acuerdo que nos hacían cubrir el oído, ¿no?, con algodón por la explosión, y a la parte yo tenía unos guantes muy largos porque en tiempo normal, ¿no?, las vainas se recogían, que es bastante grande, ¿no es cierto?, la parte de bronce, porque eso se retenía, pero si hubiera sido en la guerra no se tiraba al mar, porque se podía, ¿no es cierto?, trabar y no girar el cañón. Esa fue la única, o sea, práctica, ¿no?, que hicimos, pero después, bueno, como te digo, quizás te iba a afeitar o a desayunar y tocaban zafarrancho para prepararnos, pero está bien que, ¿no es cierto?, estábamos adiestrados, nos habían mostrado películas, había un cine enfrente, cine Flota de Mar, enfrente del barco, nos hicieron bajar y nos pasaron que supuestamente decían que 3 torpedos para que el barco tuviera alguna avería, pero nosotros lo hunden los ingleses con la ayuda del satélite norteamericano. Sabía ese barco era norteamericano, se fue comprado en el año del gobierno de Perón y sabía dónde tenía que pegarle, tal es así que el primero le sacó casi 15-20 metros de proa y el segundo lo partió al medio. Duran días en hundirse y este nos llegó a la hora y se hundió. O sea, a ustedes les decían como que el buque era irrompible y... Sí, era una mentira, ¿no? Inclusive también después, no sé si era, o sea, medio así, ¿no es cierto?, humor negro. Por ejemplo, había una radio y nosotros nunca nos enteramos qué pasaba, ¿no es cierto?, en Malvinas ni nada. No sabíamos nada. Nosotros vimos solamente antes de zarpar, sí, cuando se recuperaron las Malvinas, porque como te digo, el barco era una casa, había televisión, había todo, ¿no? Nos hicieron bajar abajo para informar que hemos recuperado las Malvinas, pero nosotros estábamos aislados de los demás. Y bueno, ya en navegación y en el conflicto, en ese humor negro que había, decía, bueno, dice, si nos llegan a venir los ingleses a atacar,
dice agarren, dice llévense buenos, dice bronceadores, dice porque vamos a ver dónde naufragamos, dice porque las balsas eran nuestras vidas, todas cosas así, y a la vez mentira, ¿no? Porque, quizás también con la poca comida que había, quizás nos daban algo, porque la palabra miedo no existía. Uno tenía coraje y si uno hoy pienso hoy, yo veo agua y no sé nadar y me da miedo, ¿no? Y si estoy contando esto es porque en todo momento estuvo Dios y el teniente Ochoa, ¿no? Que fue el que me salvó cuando yo estaba boca abajo, desmayado por completo y me dio vuelta, me sopapeó y me levantó, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste al General Belgrano y estuviste incluso en la guerra, siendo que ni siquiera sabías nadar? Y bueno, por ejemplo, cuando me tocan los 45 días, me toca la cierta instrucción, me toca destino el Belgrano, ahí ya estaba Miguel Bosa, que él sí entró el 2 de junio, yo como te dije entré después por haber estado quebrado, él ya estaba él vivía en la octava división, yo también en la sexta. Y ahí están, ¿no es cierto?, piletas cubiertas, te enseñaban a nadar. Es muy común, ¿no es cierto?, porque está limpito, está el sucio, que salgan los hongos, ¿no es cierto?, bañándote todos juntos. Entonces había un líquido que ellos prácticamente te quemaba y te lo tiraban en el momento. Yo agarraba por el ojo buey del barco, lo tiraba, porque y cuando nos enseñaban, porque te llevaban a enseñar a nadar, pero no era que te enseñaban, sino que te tiraban en el medio cuando veía que no te podías levantar, ahí agarraban y te salvaban. Entonces yo me ponía esa hora que estaba ahí haciendo flexiones y bueno, y la verdad, como te digo, hoy contarlo me parece mentira haber estado ahí, ya va a ser 37 años, ¿no? El 2 de mayo. Y es Dios en todo momento, viste, que ahí uno lo conoce, porque a veces uno piensa, por la justicia que ve en la vida, ¿no?, que no existe, pero como te digo, si yo cuento esto es por él. Y en algún momento, mientras estabas desarrollando la tarea en el General Belgrano, ¿sentiste la necesidad de saber nadar por algo puntual que te hacían hacer? Sí y no, porque yo tenía salvavidas, ¿no? Pero pasaba lo siguiente, si yo salvavidas, por ejemplo, si no me rescataban enseguida cuando fue el momento de hundimiento, moría congelado, puse prácticamente hielo. Y al no tener salvavidas, ¿no es cierto?, me chupaba para abajo, no salía, ¿no? Pero yo siempre veía el agua, a lo primero me costó hasta acostumbrarme, ¿no? Porque yo muy descompuesto, ¿no es cierto?, cuando hacía navegación normal, porque, te digo, una vuelta me tocó la guardia el fondo del mar, ¿no es cierto?, del barco, y ahí vos veías semejante mole que casi 2 cuadras, y la levantaba hacia arriba, parecía que se daba vuelta, ¿viste? Y bueno, uno pensaba en lo peor, ¿no? Y está la línea de flotación, bueno, no se daba vuelta, pero ahí sí tuve quizás más miedo ahí que haber estado en la balsa, ¿no? ¿Y cómo fue que te enteraste de la Guerra de Malvinas? Y bueno, nosotros, como te decía, había televisión, yo estaba en estafeta para ir a cobrar un giro que me mandaba en mi casa porque el fin de semana, ¿no es cierto?, me tocaba Franco, no estaba en ese momento la terminal de Bragado, me dejaba el colectivo como podía, haciendo un transbordo y todo, me dejaban en el Cristo, de ahí pateaba hasta el fondo de la perilla donde yo vivía, y justo que voy a cobrar el giro, ahí en esta festa, hablan por el parlante, dice, mire, el personal del ala General Belgrano, dice, no se puede, dice, alejar de un radio de 60 kilómetros, dice, porque hemos recuperado lo que siempre fue nuestra querida isla Malvinas. Entonces nos hicieron vestir a todo de gala y nos bajaron abajo, ¿no es cierto?, a formación y nos dijeron lo que había pasado. Nosotros íbamos a zarpar el martes 13 de abril, y bueno, pero como habíamos navegado en el verano, una navegación de placer, se le dice, ¿no es cierto?, para los guardiamarinas, todo como si fuera el bautismo de fuego de ellos, estaba muy deteriorado el barco, había que entrar a dique seco para repararlo, lo tuvieron que reparar como pudieron y zarpamos el 16 de abril, ¿no es cierto? Y ahí nos hicieron una misa y bueno, fue de toda la jerarquía que había, el único jerárquico que nos llamó un día y nos dijo, mire, ese muchacho, yo vivo acá en Punta Alta, dice, Punta Alta, que yo, como si dijera un poquito más grande que Mechita, pero si caminaban en ese momento, no sé hoy, no, 80 personas, 70 eran militares, era todo así, ¿no? Y dice, yo pude despedir a mi familia, dice, muchos de nosotros no vamos a volver. Fue el único que nos dijo, nos habló de frente, ¿no? Porque después nos mintieron, dijo que nosotros íbamos a custodiar el hilo Estado, porque Chile fue muy aliado hacia los ingleses. Bueno, el canal de Vile, que la verdad es hermoso, yo lo conocí, bueno, ahí nosotros teníamos que estar ahí en la zona del conflicto que habían preparado ellos, hundir barcos, ¿no es cierto?, que venían averiados o aviones también averiados. Pero nunca llegamos a nada, porque totalmente se detuvo una vez el avión cuando estaba dando el buque Rosario, estaba proveniendo de petróleo, un sábado 1 de mayo, y bueno, se detectó el avión, pero nunca supo de qué nacionalidad era, y después nunca más, como te digo, submarino, nos enteramos un día jugando a la carta, un sábado a la noche antes del hundimiento, un cabo principal nos dijo, mire muchachos, nos sigue un submarino, y nosotros ni sabíamos, porque como te digo, no tenía sonar, o sea, nos enteramos después que esa noche, ¿no? ¿Y cómo
sabían que lo seguía un submarino? Porque al comandante, o sea, el Bullar y el Piedrabuena, dos destructores, eso sí tenían sonar, y habían detectado al submarino, entonces le informaron al comandante. Pero el comandante, ¿no es cierto?, no lo dijo a la dotación, se lo dijo solamente a algunos jerárquicos, y ahí este cabo principal, como uno se hace amigo ahí, ¿no?, valora más, qué sé yo, un amigo que un hermano, un familiar directo, y bueno, y por eso nos enteramos nosotros. Y en ese momento, cuando les avisaron que había un submarino siguiéndolos, ¿les agarró miedo o creían que...? Y, o sea, muchos no creíamos, jugábamos a las cartas, ¿no es cierto? Me acuerdo que un tal Mayer, que ese chico también tuvo la suerte de salvarse, porque ahí en el servicio, valorar a tu familia, lo primero que aprendés es a robar, porque te roban a vos, tenés que robar. Bueno, él fue una vuelta a limpiar la despensa y se robó un tarro de leche, estaba, ¿no es cierto?, estaba vencido, pero uno lo comía con unas ganas bárbaras, tal así que después en el hundimiento, en la balsa, lo devolvíamos todo, ¿no? Y bueno, te digo, creíamos que era verdad y creíamos que era mentira. Yo en ese momento, cuando largo la guardia de agua a las 4 menos cuarto del domingo, el suboficial me dice, mire, dice, muchachos, dice, se van a... Porque quiero aclarar que estamos fuera de zona de exclusión, podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Yo estaba, podía escuchar el hincha de Boca, me iba a escuchar el partido, podía pescar, podía dormir, que tal y así que si Dios me mandó, yo iba a dormir, no estaría contando esto, porque yo dormía por el sollado donde yo dormía entre un torpedo. Entonces yo me dirigía, ¿no es cierto?, a escuchar el partido, estamos, como te digo, estábamos fuera de la exclusión, y la verdad nos dijo que no iban a atacar aviones cuando largamos la guardia o barco, pero nunca submarino. Pero como siempre no creíamos en eso, lo llevaba yo abajo de la sila, y bueno, la onda expansiva me lo tiró al carajo. Quise volver abajo a buscarlo y me dijo ahí el cabo que no, que porque donde yo dormía, bueno, había entrado, y bueno, tuve la suerte después de llegar a la balsa, no, sin la salvavidas. Pero bueno, pero como te digo, en todo momento conocí a Dios. ¿Y ustedes sabían, o sea, particularmente vos, sabías qué eran las Islas Malvinas o hasta ese momento no? Y las sabían, ¿cierto?, como todos nos enseñan en la escuela, ¿no? Y uno después, en ese momento, o después quizás se entera más por todo lo que pasó, por lo que vino después, ¿no es cierto?, de todo eso. Yo los 10 días que estuve acá, te cuento una anécdota, estaba la fogonera, ¿no es cierto?, en ese momento, y me dice Jorge, dice, mirá, dice, fíjate, dice, todo nacional, nada inglés. Dice, tiramos todo. Vine de baja y después se vendían. ¿Quiénes son los ingleses? ¿Cómo son? Que eran japoneses. Y desgraciadamente, hoy en día, o sea, por uno que está estudiando, si no tenés inglés, no, ¿viste? No. Pero yo te digo la verdad, en ese momento sabíamos todo, ¿no? Que en 1833 se habían sido invadidas y qué sé yo, y todo por historia, que iban a ser nuestras. También dice que si a cumplirse 150 años, como se dice, no se hacía una guerra, quedaban definitivamente para ellos. Pero, viste, fue dos locos, tanto Galtieri como la Thatcher, que Dios los tenga allá arriba en un largue más, porque yo sí tengo bronca, son ellos dos, porque en el barco faltaron 323, ¿no? Y yo en Malvinas, para mí, 326, para mí fueron muchos más, pero nunca se va a saber eso, porque uno ve, y yo casualmente ahora llega esta fecha, ¿no? Y entre comillas, viste, más políticamente, se acuerda que en veterano, porque la gente que lo conoce a uno ya ¿no es cierto?, lo tiene siempre presente. Y vos ves, viste, así, hoy como está la tecnología, y ves que estaban pasando en un momento, viste, y ya estaban haciendo fosas y metían cuerpos, viste. Para mí fueron muchos más, viste. Y ellos son los verdaderos, ¿no es cierto?, héroes que... yo no me considero héroe, yo solamente... Y tampoco digo la verdad, yo no quiero quedar bien con nadie, pero si muchos vos has escuchado, quizás no acá, pero en cualquier nota que le hagan, dice, me siento orgulloso de haber defendido nuestra soberanía, nuestra patria. Pero yo no, si fuimos obligados, si no te dan a elegir, no va, me parece a mí. Porque sabés que yo otro vez no iría, porque yo sé que 2 veces no me voy a salvar. Porque si uno quisiera tener, como empezamos la nota, ¿no?, con 18 años, ser libre, jugar a la pelota, hacer todo, ¿no es cierto?, normal, y no, viste, tocar de un día para el otro, te cambia, porque muchos, hoy en día han muerto, se han matado, suicidado más, ¿no es cierto?, que los que realmente murieron en la guerra, viste. Pero hasta en uno, yo por ejemplo, yo te digo, yo no me olvido nunca de eso. Veo agua y me acuerdo del barco, pero tampoco lo pongo presente ni en mi casa. Si me preguntan, cuento siempre lo que me pasó. Y tampoco soy de andar diciendo, sí, o ténganme lástima o cualquier cosa por esto, porque no, eso no. Y cuando les avisaron que iban a ir a la guerra, ¿tuviste miedo en algún momento o ahí no? Y a lo primero, ¿no es cierto?, dudaba. Yo inclusive, como te digo, tenía de todo ahí, ¿no es cierto?, hasta mi mamá me llama por teléfono, y justo fue para que yo iba a venir para Semana Santa, que no pude venir porque cortaron el flanco. Yo le dije que no pasaba nada, que yo, bueno, su me dijo, dice, no le invento a su mamá, dice, porque vamos a ir camino hacia Malvinas.
Y bueno, tenía un poco miedo, pero como te digo, yo quizás por los que nos mostraban que el barco era sumamente poderoso. Aparte, por la poca comida que había, quizás nos daban algo porque no. Estábamos todos, ¿no es cierto?, fuertes, pero ya sin saber que, ¿no es cierto?, que el submarino nos seguía cuando salimos, todo eso. Quiero contar también que nosotros cuando salimos hacia el lado del conflicto, tuvimos que llegar a Ushuaia y dejar toda la ciudad, o sea, de noche, o sea, toda no iluminada, toda fue de noche, todo sin luz, porque todo el armamento que habíamos cargado era todo armamento vencido. Tuvimos que caminar, no te quiero bracear, pero por lo menos una cuadra y algo, viste, con las jarras de las municiones para ir a toda nueva. Todas fallas de ellos, ¿no?, que como inclusive las bases escritas en inglés y estamos peleando con ellos. El único argentino que decía era para capacidad para 20 personas. Pero está bien, hoy uno compra un grabador, ¿no es cierto?, y está escrito en otro idioma. Y en eso me parece a mí, las raciones para comer que había ahí, uno escrita en inglés, yo que no sabía inglés, que coman esto ignorante, capaz que decía, ¿no? Me parece a mí. ¿Y cómo eran los días ahí en el General Belgrano cuando ya habían zarpado? ¿Qué hacían? ¿Y notaron una diferencia entre lo que sería abril y mayo cuando llegaron los ingleses? Y claro, nosotros ya yendo ¿cierto?, hacia el conflicto, cumplíamos cierto normal, como si fuera, estábamos en el conflicto, pero de noche lo dejaban todo sin luz, ¿no? Por eso yo tengo una noche hice guardia guindola, que era parte de la popa, y se iluminaba solamente cuando reflejaba las tormentas que había, y después limpiábamos todo normal, y después cubríamos crucero de guerra, y tanto era cada 4 horas, ¿no es cierto?, tenía la guardia. Yo, por ejemplo, la tomaba 2 o menos cuarto del mediodía y la largaba a las 4 menos, cada 15 minutos antes la tomaba y 15 minutos la dejaba. Y se notaba quizás más en el sentido de que ya empezaban a faltar los víveres, ya se rellenaba el agua potable, había un horario para darnos agua, porque si no nos quedamos sin agua. Y después también, o sea, matar el tiempo jugando a las cartas, haciendo chistes, pero, ¿no es cierto?, nosotros ignorando todo. Yo, por ejemplo, compartí la radio con un tal Mendieta, que ese chico de Juan José Paso y desapareció. Él había escuchado todos los comunicados, que después nos enteramos que era todo mentira, que desgraciadamente el gobierno estaba pago, tenían que estamos venciendo, que estamos ganando y nunca... No sé, y malas informaciones, porque yo tengo revistas, por ejemplo, que mi mamá me fue comprando. El General Belgrano hundido, dice, el sábado 2 de mayo y fue un domingo. O sea, cosas, todo, ¿no es cierto?, para hacer algo. Como cuando vino igual canciller acá, que comentó y todo lo que dijo. O sea, fue todo pago para, ¿no es cierto?, para decir que... Pero también quiero acatar que uno ve los documentales y en ese momento la guerra la apoyaban todo. Después todo lo querían matar a Galtieri, pero en ese momento era como si se hubiese recuperado, ¿no es cierto?, o ganado un mundial. Y no era así, porque no sé si... no éramos unos nenes, pero con 18 años, pero con otra mentalidad. Se había más respeto, se respetaba en todo sentido, no era como hoy en día, que como te digo, ya no 18 años, sino a los 13, 14 años, esas son malandras, ¿no? Pero como está la situación del país por todo en general, ¿no? ¿Cuánto fue lo máximo que se acercaron a Malvinas? Y yo estuve, o sea, tuvimos 300 millas, fue lo más cerca que tuvimos. Y yo sí, la verdad que, no sé, la diferencia que hay 1 kilómetro, ¿no? Yo la verdad que quisiera haberlas conocido, ya que estaba por esa causa, ¿no? Porque vos a lo mejor muchos te inviten, o me pongo yo no sé si soy veterano, excombatiente o sobreviviente del hundimiento del Belgrano, ¿viste? Diferente a lo de ellos, ¿viste? Pero yo pienso que cualquier combatiente que tuvo Malvinas quizás sufrió más, ¿no? Pero ellos tenían un lugar donde esconderse. Pero yo estuve en la balsa y la balsa no era que navegaba normal. Se levantaba 8 o 9 metros para arriba, si se daba vuelta nos contábamos el cuento, nos orinábamos encima, nos secábamos encima para darnos calor, continuamente vomitando lo que comíamos, y darle gracias a Dios, ¿no es cierto?, que en todo momento estuvo al lado de nosotros, porque de muchas balsas se dieron vuelta, muchas se pincharon, muchos murieron congelados. Nosotros éramos 16, como antes yo justo en la balsa que íbamos nosotros 17, íbamos abrazados uno otro para darnos calor, ¿no? Pero siempre te digo lo mismo, Dios en todo momento, ¿viste? O sea, de una forma u otra fui conociendo de a poco, ¿viste? ¿Y esa cercanía que tuvieron con las islas, ya era lo que sería el teatro de operaciones? Sí, o sea, dentro de lo más cerca que tuvimos, hacia Malvinas sí estuvimos siempre dentro de la zona de exclusión que habían puesto inclusive los ingleses. Lo que pasa que después, en ese momento que cuando nosotros nos hunden, estamos fuera de la zona de exclusión. Tal es así que yo firmé en el año 86, creo 85, un poder, porque le iban a hacer un juicio a la Tache porque está considerado como crimen de guerra. Pero bueno, eso, hasta los 14 años el barco fundido fuera de la zona de exclusión.
y a los 15 años, dicho por Bonzo, que no está más presente con nosotros, el comandante, fue hundido dentro de la zona de exclusión y después fue hundido fuera de la exclusión. Pero bueno, se ha negociado, ¿no? Y quedó, ¿no es cierto? Y en ese momento estaban confiados en que nada podía pasar porque estaban fuera, ¿no? Claro, o sea, como te digo, el oficial nos dijo, dice, si van a dormir, lo que sea, dice, no se desprendan del salvavidas porque a pesar de dice, que no estemos en la zona de combate, dice, ellos pueden, como son, ¿no es cierto?, conocidos los piratas, podían hundir, ¿viste?, llegar al momento de hundirlo en cualquier momento, y tal es así que nos hundieron, el sábado. Nomás que justo después, ¿no es cierto?, en un documental que dicho por el comandante del Conqueror dijo que no nos hundieron el sábado porque justo cuando le manda la señal la tacha se veía la antena, si no nosotros nos hundimos el sábado, en vez de, que justo fue cuando después nos enteraron que el 1 de mayo fue cuando realmente empezó la guerra en sí. Y ustedes en sí, háblame de los días, de ese día, del día del hundimiento, ¿cómo fue? Bueno, yo es el sábado previo, ¿no es cierto?, que te digo, detectaron, ¿no es cierto?, que nunca supe de que no se era un avión, sacan la manguera rápida, ¿no es cierto?, y se van, toda la banda de estribor se llena de petróleo. Entonces al domingo nosotros la agarramos y la tuvimos que empezar a limpiar, porque cualquiera que fuera fumando podía incendiar, ¿no es cierto?, tal así que había guardia para JP no sé cuánto, llamaba la nasta que había para el helicóptero, que tampoco se pudo usar porque estaba el hangar cerrado, cuando el 2 no se pudo abrir, también o sea, el helicóptero se fue con el barco, ¿no? Y bueno, terminé de limpiar, 2 menos cuarto pasé por rancho, ya ahí, o sea, perdón, 11 y algo pasé por rancho, porque 2 menos cuarto tomaba la guardia, ya faltaba la comida, me acuerdo unos fideos blancos, que dan con tuco, ¿viste?, una naranja, plato de sopa al cachopán y el jarro con agua, y bueno, me fui hacia la guardia, cumplí las 4 horas de crucero de guerra, y ahí en ese momento yo era extractor, el proveedor, digo, si se armaba el combate, subir a carga, ¿no es cierto?, las municiones. Y bueno, el oficial nos dijo, dice, mire, dejen, dice, lo que van a hacer, pero no dejen la salvavidas porque nos van a atacar, dice, los aviones o los barcos. Nunca nos dijo el submarino. Bueno, fue así, yo largo la guardia, paso por el chico este que yo te comentaba, que Mendieta, que faltó, digo, dame la radio, quiero escuchar el partido. Le digo, bueno, dice, pero yo, dice, después que termine, dice, dámela, dice, él iba escuchando todo, ¿no es cierto?, que en sí era mentira lo que en ese momento, que se iba vendiendo esto, venciendo y ganando, y qué sé yo. Pero uno no lo sabía, él lo seguía todo así. Y bueno, cuando voy para cubierta principal, porque paso por rancho, le digo, Camada, ¿me prestás el jarro? No, dice, se lo tengo que dar a Marcelo. Dice, que larga la guardia de agua. Dice, no te enojes. No, le digo, tal y así que ese chico, bueno, entró en el torpedo para ahí, el muchacho que yo te digo, Marcelo Romero, bueno, faltó ahí nomás. Entonces yo se iba o sea, a Chayado a buscar el carro mío, tampoco contaba el cuento porque ahí justo en ese momento que se hacía a las 4 de la tarde que fue el hundimiento, me iba a agarrar ahí abajo. Entonces agarré y me opté por ir para cubierta. Cuando voy para cubierta principal hay un sacudón fuerte, ¿no? Y al ratito una explosión tremenda. Y habrán pasado 2 minutos y lo mismo, otro sacudón y otra explosión. Bueno, empezamos un griterío tremendo, no sabíamos qué pasaba, se iba prendiendo fuego todo adentro. Y entonces estaban en el puente de comando con un megáfono, dice, mire, dice, dentro de mal que estén, dice, quédense tranquilos, fuimos torpedeados. Bueno, ahí, la verdad, como te digo, yo ya 19 años, porque lo cumplía en junio, ya había casi 19 años, lloraban, ¿no es cierto?, porque no sabíamos dónde estábamos parados, yo me desmayaba, me volvía a parar, me fui quemando un poco el poco pelo con limba que tenía, me lo pagué como pude, me iba esquivando bultos, ¿viste? No sé si gente muerta o gente que estaba también inconsciente como estaba yo. En un momento me quedo boca abajo y se me pone la cara de mi mamá y dije, me voy mamá, y ahí nomás me quedé desmayado. Y justo, bueno, como te digo, andaban los de control de avería, que son como si fueran a volver el barco, y justo el teniente Ochoa anda con una linterna, me da vuelta, me sopapea, me ve que yo respiraba y me dice, vamos, levántese que usted no tiene nada. Pero yo no sabía dónde estaba parado, 18 años, sin experiencia, y con lo que había pasado, aparte, yo ya creo que más cerca de ahí no voy a ver la muerte, ¿no? Y entonces, justo estaba el cabo para hacer una subida, yo estaba de la cubierta principal, estaba 2 cubiertas hacia abajo. Digo, déjeme subir a mí, cabo, mire cómo estoy. Yo llevo cubierta y no más quedo, porque yo digo, me falta un brazo, una pierna, no sabía dónde estaba parado. Y en ese momento él se rió, yo le noté una sonrisa. Llegué a la cubierta principal y tenía todo, solamente un poco el pantalón roto, un poquito de sangre y el poco pelo quemado. Ya teníamos, o sea, designada, ¿no es cierto?, la balsa, yo tenía designada
la balsa 41 ya estaba, son esos caparazones blancos, un gancho hidrostático que la infla y la misma presión del agua la infla, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo bien. Viene un guardia marina, me dice, perdón, un teniente me dice, tíreme esto cuando yo subo abajo. Era la frazada no blanca con el ancla así y la pistola 45. Entonces nos tiramos con una soga gruesa que o sea, al espesor de un jugador de vereda, ¿no es cierto?, de la línea de flotación del barco. Que si yo calculo que lo hago y me quemo las manos en ese momento ni la sentía. Bueno, hasta ahí todo bien, pero como yo te digo, yo no sabía nadar, y le tenía miedo al agua, y le sigo teniendo, y la respeto mucho el agua. Y yo, claro, la balsa estaba atada en verbo manera a un cabo, pero no era que vos la tenías acá, para acá, me movía para todos lados, tenías que agarrar y realmente tirarte y caer, ¿no es cierto? Y empezaron ahí de la división mía, que dormía en la división donde yo dormía, que era la misma balsa, dice, Arrigón y largate. Y entonces el guardia marina dice, Arrigón y lárguese, lo dejamos. Cuando yo me voy a tirar, ¿no es cierto?, la balsa que se me va. Yo no sé hacer la vida. Yo ya me iba para adelante, ¿viste cuando te vas con el cuerpo adelante? Y si me caía, me chupaba, a veces no salía más. Y bueno, ¿qué hace el barco? Hace así, para la banda de babor. O sea que fue la mano de Dios que me tiró. Del vagón del viento venía la soga, la agarré, una ola me hizo sopa, menos me quería tirar. Entonces el guardia marina dice, la Arrigón y lárguese, lo dejamos. Dice, contamos 3, dice, y ya tenía la navaja en la mano, la cortaba, cuando dijo 2 me tiré, caí en el medio de la balsa, me abracé con un tal Ledema, que con él le compartimos la limpieza y todo. El oficial dice, querido, ¿no te quedas tirar? No, le digo, yo no sé nadar, le digo, y casi me había quedado agua. Así, bueno, pero acá te ibas con nosotros, con el barco. Y bueno, de ahí habrán pasado, qué sé yo, 5 o 6 minutos, cae algo arriba de la balsa. Qué sé yo, digo, se nos cayó un pedazo de barco, no sabíamos que... No, el comandante, que es justo el indignado, porque las 90 bocas de fuego que andaban, o sea, andaban todas, ¿no es cierto?, indignado porque habíamos sido fuera de la zona crucial, que yo, él se quería seguir la tradición y se con el barco. Pero un oficial, como ella, con cierto jerárquico, le sacó automáticamente así el salvavidas, lo tiró al agua y cayó en la balsa a nosotros. Bueno, de ahí había unos remos chiquitos que nos sacaban, ¿no es cierto?, para que no nos hundiéramos. Y a razón de una cuadra y media, había un semejante mole y ver cosas, ¿no es cierto?, ahí arriba, cuerpo de todo, ¿no? Se nos caía todo, empezamos a llorar. Y primero íbamos una balsa atada a la otra, ¿no?, para que tener visibilidad. Después fuimos toda desatada porque se ponía a dar vuelta. Y recién yo entré al agua a las 5 menos 20 del domingo y las 5 menos cuarto de la madrugada del martes recién nos rescataron. Y recién a las 7:30 de la mañana nosotros escuchábamos los motores del avión, ¿no? Pero nosotros no lo habíamos hecho y eso tampoco nosotros porque no había visibilidad. Y bueno, como te dije, yo ese domingo temprano estábamos limpiando, estaba planchado el océano, estaba tranquilo. Pero es una película porque cuando pasó lo que pasó, se empezó a mover cada vez más, tormenta, y a llover una llovina finita como si caía hielo, ¿no? Y bueno, así fueron mis 36 horas, a mí me sacaron un cuarto porque yo empecé a temblar. El guardia marina me dice, Arrigón, ¿puede caminar? Sí, le digo, hice medio metro, me caí, nos nudaban todos, ya nos dejaban, yo ya usaba consello civil porque ya era colegio más viejo, y nos hacían pisar sobre las calderas, o sea, en el comedor estaban las calderas del aviso Gruchaga, nos rescató nosotros para volver a circular la sangre, ¿no? Y nos traían chocolatada caliente, que la tomamos en una gaseosa en pleno verano, ni la sentíamos, y la tira esa de caramelo, y a la vez nos daban un sándwich. Y nos secaban toda ropa, no o sea, toda la ropa nuestra, más grande, más chica, la secaban con vapor y nos daban toda esa ropa. Y nos iban tomando los datos. Yo contento porque digo, bueno, van a avisar a mi casa que yo estoy bien, dentro de esa ignorancia que uno tenía, ¿no? Y lo primero que hice, pregunté cómo iba a salir de Boca, porque yo iba a escuchar el partido de Boca. Y bueno, un cabo nos agarró y nos dijo, dice, mire muchachos, dice, yo digo nosotros porque fuimos a pescar, dice, a alta mar y se nos dio vuelta la barcaza, dice, y fue bravo lo de nosotros, pero de ustedes, dice, no sé si fue verdad o mentira, pero a mí me hizo bien lo que yo escuché. Dice, cuando ustedes lleguen a destino, dice, cuéntelo, dice, no se lo queden, dice, más cuando se casen, tengan hijos, dice, van a tener nietos, lo que sea, dice, porque, dice, esto de que ustedes, dice, hagan de cuenta que fueron a plantear una película, dice, y así la van a sorpresa. Y bueno, yo llegué así, siempre lo conté, siempre conté lo mismo, nunca había decir, hice esto y hice lo otro, pues no, si hay, hoy estar contando esto, siempre decir lo mismo, ¿no? Es Dios y el teniente Ochoa. ¿Cómo fue ver al barco ese en el que vos estabas hundirse desde la balsa? Y bueno, ahí, ¿no es cierto?, se nos caía todo, llorábamos todo por lo que se veía y porque era solamente, vos imaginate que no había nada más que agua y cielo, no había otra cosa, ¿viste? Y aparte era cerrado porque parecía que ya, qué sé yo, que el cielo te juntaba con era ver todo, pero agua y nada más, agua y, ¿no es cierto?, y el cielo. Y bueno, y hundirse, que cuadra y medio, daba lástima, llorábamos y la verdad dolió mucho porque era nuestra casa. Y bueno, después nos dijeron ahí en la balsa, bueno, esta es nuestra casa, ¿no? Pero como te decía, primero
iba tranquila la balsa, pero después se levantaba 8 o 9 metros para arriba, la levantaba para arriba y nosotros quitábamos el chocho, con la palma de mano sacamos el agua para que no se dé la vuelta. Eso es la succión. Eso ya en la balsa, ¿no? En la ascensora que, viste, que teníamos, y aparte, como te digo, lo que comíamos lo devolvíamos porque o sea, el estómago continuamente descompuesto y dándonos calor, rindiéndolo y defecándolo encima, ¿no? Pero ver hundir de semejante mole daba lástima por los compañeros que habían quedado, porque a muchos los agarró durmiendo, quizás desmayado como en el caso mío, que no tuve la suerte que tuve yo, y bueno, y ver la casa de uno, ¿no es cierto? Y después, bueno, yo tenía una cadenita que me habían regalado cuando cumplí 18 años y el comandante dice, Reci, de acá salimos y yo había visto el aeropuerto 77, una película que el avión se va a fondo del mar y pensaba en eso, pensaba también en, y siempre a veces se lo digo a Ramón Basanti, el accidente de Bariloche y los chicos Dragados, porque fue al año siguiente pasó lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, yo pienso que la persona que queda mal, no sé si decir no tener lástima, ¿no? O si no ayudarlo, porque en ese momento vos te acordás lo que no hiciste. Y vos muchas veces que yo decís, bueno, mejor está muerto y solucionás, ¿no es cierto?, las cosas, y no, vos en ese momento ves esa agua sucia, porque no es tan azul como era horrible esa agua, viste, oscura, verde, negra, de todos colores tenía, por las cosas que hicimos, ¿no es cierto? Ahí, y vos querés vivir, querés sacar ganas donde sea para vivir, ¿no? Para salir de ahí, ¿no es cierto?, de eso. Y en el momento de las balsas que se estaban subiendo todos, ¿hubo peleas, algo así, porque no eran suficientes? No, cada balsa llevaba 20 personas, ¿no es cierto? Podía llevar el doble, bien repartida o menos, pero siempre dividiendo el peso. Son, ¿no es cierto?, redondas, salen como si fueran tres partes de asiento y después salen como unos gajos y va toda atada como una carpa. Un tal teniente Torrontelli, un colorado, estaban las 20 personas en la balsa, él, el jerarca que mejor estaba, era el que mandaba en la balsa, ¿no? Y le puso la 45 en la cabeza a un colimba porque tenía las 20 personas. Y el chico ese como pudo nadó a otro lado y después, no sé, a futuro se iba a delegar porque lo iba a denunciar. Pero no hubo. Aparte, también estaba la otra, que, bueno, había un líquido, ¿no es cierto?, que se tiraba porque, no sé si ahí habría, pero era para, si había tiburón, para, ¿no es cierto?, para alejarlo. Después había cosas para pescar, por si se pinchaba, ¿no es cierto?, la balsa. Y si alguno formaba pánico, había que dormir en una piña, no para que no... pero el comandante a nosotros nos hacía cantar, y nos iba dando puntaje. Yo terminé hablando con él, que digo, mire, en un momento se agarra, le digo, agárreme de acá, señor, ¿no? Dice, acá tratame de Chase, acá somos todos iguales, acá no hay jerarquía. Y mire, usted sabe, le digo, donde yo compro ropa, le digo, en Rodelito en ese tiempo la tienda, digo, son Bonzo de apellido, dice, de acá vamos a salir, y si son de General Rodríguez son parientes míos. Bueno, yo vine, le comenté al papá de Néstor, que bueno, vive, ¿no?, de Bonzo, me dio todos los papeles, todos sí eran parientes. Estaba entre la vida y la muerte, estamos hablando de eso, ¿no? Pero era todo, es una película y no le busqué vuelta, ¿no es cierto? No le busqué un porqué, pero que fue una guerra innecesaria, porque, o sea, yo este chico Mendieta que yo te digo que compartía la radio, cuando acá se venían las famosas inundaciones de Dragados por primera vez, yo trabajaba en un servicio y bueno, el boca a boca, ¿no?, siempre está. Y dice, acá uno que tuvo, dice, en el Belgrano, sí, le digo yo, dice, con nosotros no está el Mendieta. Sí, yo estuve con él, bueno, dice, hablá con él que quiera, dice, vos lo veías, él hacía cuenta que lo veía al hermano, ¿no? Y él me dijo, dice, que los primeros 5 años el papá, dice, había dejado de trabajar, se había dedicado a la bebida, todo, porque, o sea, todos nacemos para morir, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero es una cosa que vos puedas despedirte de un ser querido y no verlo más, ¿no es cierto? Porque fue a cumplir con el deber de la patria, porque está bien el servicio militar obligatorio, pero no una guerra, ¿no? Tu balance de haber estado, la última pregunta, tu balance de haber estado en el ARA General Belgrano. Y, o sea, me gustó, o sea, participar, no quedar en la historia, ¿no? No quizá para mí, sino para mi familia, ¿no? Pero como te decía anteriormente, hoy es fácil decir, me siento orgulloso, pero yo no, porque yo fui obligado, si me hubiesen dado a elegir no iba, porque yo pienso que hay gente de carrera militares. Y nosotros no teníamos, o sea, teníamos 18 años, no éramos tampoco unos nenes, porque la maldad siempre existió, todo lo que sea, pero no estábamos preparados para ir a una guerra. Y lo que pasa que bueno, en ese momento